vamos a irnos de extremo a extremo. Los extremos se van a tocar. Señor presidente, muy buenos días. Y antes de iniciar mi intervención del día de hoy, Sandra Aguilar, de Grupo Informativo, me uno. El lugar en el que más me he sentido cómoda, libre, de poder expresar cualquier tipo de temas, precisamente es aquí, en la mañanera con usted, señor presidente. Y bien, pues una de magistrados, nos vamos al Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hace algún tiempo, inclusive el ex magistrado Arturo Saldívar había dicho que existía ya un foco rojo en el tema de corrupción, precisamente en este lugar. Hoy es la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia de esta localidad, la doctora Fanny Lorena Jiménez Aguirre, quien hace una denuncia, y esta denuncia ya es pública, de los magistrados Avelino Bravo Cacho, José Ramón Jiménez Gutiérrez, Horacio León Hernández, quienes, pues bueno, el tema es que han destituido a personal que contaba ya con nombramientos aprobados, abusando obviamente de estas personas en el tema de derechos humanos también. Son personas, esta es la denuncia que están haciendo, confiables, preparadas y honestas, que tienen ya mucho tiempo prestando el servicio precisamente en ese lugar. Bueno, quiero compartirle que, bueno, el tema es que una vez que han destituido a esas personas, estos magistrados quieren imponer pues a personas de su confianza. Obviamente el tema de corrupción está presente en este tema, y bueno, pues quiero decirle que además la presidenta de este lugar es también presidenta de la Asociación Mexicana de Magistrados y Magistradas de Tribunales de Justicia de la Administrativa, ACE, y pues bueno, está haciendo esta denuncia, y a pesar de todos estos, se suma a muchos más sucesos que han ocurrido en este lugar. En estos momentos se siente pues amenazada, han solicitado ya la destitución como presidenta, y pues bueno, esto inicia, o este último tema inicia a partir del mes de octubre pues del 2023. En unos días, obviamente el tema ya es público, pero citará algunos medios de comunicación para seguir exponiendo pues esta situación que, insisto, es un foco rojo que existe en estos momentos. ¿Cuál es su opinión al respecto, señor presidente? Bueno, es lo mismo, no sé si es el Tribunal Superior de Justicia en Jalisco. Es correcto. Sí. Es algo parecido a lo que sucede en lo federal. Se tienen que limpiar todos los poderes judiciales en los estados y el Poder Judicial Federal. Y la mejor manera de hacerlo es con la participación de los ciudadanos, con el método democrático. Por eso hay que buscar reformar la Constitución y luego las constituciones estatales, para que no se designe a las autoridades del Poder Judicial, que no sea de arriba, en donde se escoja a los que van a ser jueces, magistrados, ministros, que no sea el Poder Ejecutivo quien propone al Legislativo y ahí se nombra, sino que sea una elección con voto directo, libre, secreto de los ciudadanos, elegir jueces, magistrados, ministros, repito, en lo federal y en los estados. Cuando yo fui jefe de gobierno en la ciudad, me pedían que yo presentara las ternas para jueces y magistrados.
a la asamblea y yo le solicitaba al presidente del Tribunal Superior de Justicia en la ciudad que ellos me sugirieran quienes, de acuerdo a su trayectoria, por profesionalismo, por honestidad, debían ser jueces o magistrados. Y me enviaban la terna y así la mandaba a la asamblea. Nunca impuse a un juez, a un magistrado. Nunca. Una vez fui a visitar, ya no era yo jefe de gobierno, al que era presidente del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. Fui con el maestro Batis, porque estábamos en la oposición y se hacían trámites, ¿no?, para ayudar a la gente. Y el encargado de esas gestiones era el maestro Batis, que había estado de procurador y ya no estaba, estábamos en la oposición. Y me pidió, es que quiere el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad platicar con usted, nos invita a desayunar. Y por el trabajo que hacía el maestro Batis para ayudar a gentes en sus asuntos, ¿no?, como defensores de oficio, fui a desayunar con él y con el maestro Batis. Entonces en la plática me dice, yo le agradezco a usted porque yo estoy aquí por usted. No, yo no recuerdo que le haya yo nombrado ni propuesto. Además, usted entró cuando yo ya no era jefe de gobierno. No, pero estoy aquí porque usted estableció el método de que al presidente del Tribunal Superior de Justicia lo eligieran entre todos los magistrados. De modo que considero tener autoridad moral. Es decir, no solo lo deben de elegir los magistrados al presidente del Tribunal Superior de Justicia en un estado, lo tiene que elegir todo el pueblo, porque también pues son muy pocos, 30, 40, 50, y hay componendas, como sucede en el Poder Judicial Federal, que se lo entregaron al conservadurismo desde hace tiempo, y luego los ministros empiezan a recomendar a jueces, y hay amiguismo, influyentismo, nepotismo, corrupción. Se forman grupos al interior
del Poder Judicial, como está. Entonces, ¿cómo resolver el problema? Que es lo que al final se debe de buscar. Pues con la elección. No quiere decir que eso sea infalible. Sí, pero se equivoca menos el pueblo. Porque siempre los que se oponen a la democracia participativa hablan de que la gente no sabe de esto. ¿Qué va a saber de elegir un juez, de elegir un magistrado, un ministro? El pueblo. Claro que sabe. Si el pueblo es el soberano y es el pueblo muy consciente, muy inteligente, es un pueblo sabio, el pueblo de México. ¿No es? Se hace la promoción como campañas y a ver quién es, de dónde viene, qué estudió. ¿Por qué? Es muy fácil saber sobre los antecedentes, cómo han actuado, y si se da a conocer la elección de los jueces, magistrados, ministros, pues van a salir gente a decir: yo no quiero que él ocupe ese cargo porque yo fui víctima de una resolución en mi contra por corrupción, o yo fui víctima del influyentismo que llevó a cabo este juez, este magistrado, este ministro. Es el escrutinio público. Y lo que estamos planteando no es que los que ya fueron no participen, no, que pueden participar todos, los que están, que sean candidatos, pero que entren nuevos y que sea la gente la que los elija. Pero lo mismo que sucede a nivel federal se reproduce en los estados, lamentablemente. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Continuar denunciándolo y buscar una salida. Porque, ¿cómo se le hace? No es sencillo. Porque estamos hablando en el caso del Poder Judicial Federal, pues no sé, deben de ser como 1.500, 2.000 jueces, 500 magistrados, 11 ministros. Además es un problema estructural, tiene que ver con la formación en las universidades. Imagínense cómo se formaron muchos durante el periodo neoliberal, en 36 años, donde lo más importante era el dinero, lo material, donde en vez de interesarles a los servidores públicos
la defensa de los ciudadanos del pueblo eran como empleados, siguen siendo, de los potentados, de las minorías. Ahora estamos viendo el periodismo del caso de la ministra Lenia, que devuelve, ¿no?, parte de su sueldo. Me llamó la atención. Esto no lo sabe la mayoría de la gente. Claro, ¿por qué no pones la tabla? Porque ayuda a entender. Una cosa es el sueldo. ¿Mande? Sí, ese es sueldo base. Ese es el sueldo. Pero miren todo lo demás. Llega casi a 800,000 mensual. Pero les voy a poner solo un ejemplo. Esto. Seguro de separación individualizado. Miren cuánto es. 43,000 pesos mensuales. ¿Qué significa esto? Significa que les entregan esto mensual a cada uno y se va acumulando, porque es un seguro, un fondo. Y cuando terminan, si tardan 10 años, se llevan todo ese fondo. Aparte de el seguro de vida, aparte de sus prestaciones que las siguen manteniendo al retirarse, esto significa en términos generales como 5 millones de pesos que se llevan. Bueno, pero ¿por qué los atienden tan bien? ¿Por qué estos sueldos, estos privilegios? Porque están al servicio no del pueblo, sino de una minoría. Si eso es lo que molesta, ¿quién les paga todo esto? El pueblo. Y resulta que trabajan para los verdugos del pueblo. Es una paradoja, una gran injusticia, porque no resuelven nada en beneficio del pueblo. Bueno, aunque les parezca esto un abuso, una exageración, no es nada o es poco para lo que gana Loret de Mola. O el mismo López Dóriga o el mismo Ciro. O sea, hay sus niveles, dirían en mi pueblo.
nivelitos. Porque Loret gana el doble de un ministro de estos privilegiados. Uno dice, bueno, ¿y por qué? Por lo mismo. Es un sistema piramidal. Claro, los jefes de Loret y los jefes de los ministros, no, pues, son de los que ganan más en el mundo. Por eso es que tenemos que seguir con la transformación para que el gobierno esté al servicio del pueblo, que el amo sea el pueblo, que se cumpla de que vivimos en una democracia y que el soberano es el pueblo y que nada ni nadie puede estar por encima del interés colectivo, del interés popular, del interés público. Más que esto pues lleva tiempo. Siempre he dicho de cómo Hidalgo proclama la abolición de la esclavitud, la proclama en represalia, lo asesinan, le cortan la cabeza, le exhiben su cabeza 10 años en la plaza principal de Guanajuato como escarmiento por haberse atrevido a enfrentarse a la oligarquía. El padre de nuestra patria, por eso es un orgullo. Por eso celebramos el grito de independencia, no la consumación de independencia, porque eso tiene que ver con Iturbide, que lo que quería era ponerse la corona. Pero pasa el tiempo, ¿y por qué se lucha en la revolución? Por lo mismo, por la justicia. Y sí se lleva 100 años, eso, pero se logra abolir la esclavitud por la revolución. Entonces es muy importante las ideas, mantener las ideas. Puede ser que se proclama algo y no se convierte en realidad, pero esas ideas se mantienen y se dan circunstancias en momentos estelares, en tiempos de transformación, y esas ideas se convierten en realidad. Esos sueños se convierten en realidad. Entonces, por eso tenemos que seguir adelante, porque también no podemos caer en lo que sucedía antes. Toda la culpa se la echaban a los políticos, a los legisladores, a los partidos. Estaba de moda eso. Claro que se lo ganaban los políticos y los partidos, pero los que mandaban ni siquiera perdían su respetabilidad y estaban dedicados a saquear, a robar.
se llegó a sostener toda una corriente de opinión en favor de los independientes, porque los partidos eran horrorosos, los políticos todos iguales. Lo mejor eran los independientes. De ahí surgió lo de la llamada sociedad civil, que es como una hija, un hijo, un retoño del conservadurismo neoliberal. Pero bueno, ese es otro asunto. Ya dices a conocer lo bueno, que querías. La semana siguiente va a estar muy probablemente en agenda el tema y pues lo compartimos con usted. Y bueno, hablando de corrupción y neoliberalismo y todo esto, en algunos estados continúa estando presente la corrupción. La empresa Aguacán, muy probablemente tenga usted ya el tema, señor presidente, opera el suministro de agua potable y alcantarillado al menos en 4 municipios del estado de Quintana Roo. Desde hace más de 30 años está pues esta empresa amparada por uno de sus accionistas, Jorge Ballesteros, y que bueno, como todos sabemos, tuvo en su momento relaciones con algunos expresidentes como Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Recibió inclusive, se sabe, beneficios del famoso y conocido Fobaproa. En el 2014, en este año señalan, esta es la denuncia que nos comparten, un pago ilícito por al menos más de 1,000 millones de pesos realizados por Alonso de Garay y su famosa empresa GBM. En ese entonces al gobierno, o al gobernador, perdón, Roberto Borge, y que bueno, esto da como resultado que en efecto esta empresa ampliara la concesión al menos por 30 años más. La gente, señor presidente, ya está cansada, está harta, porque en efecto a un año y medio se realizó una consulta popular y quieren que esta empresa deje de operar por el mal servicio, por cobros excesivos, por la contaminación y también por la falta de líquido en algunos municipios o en algunas comunidades. Existen, sabemos, investigaciones en la Fiscalía General de la República y en la Fiscalía específicamente de esta entidad de Quintana Roo, y por estos actos de corrupción y lavado de dinero, esos son los delitos que están puestos en las fiscalías. ¿Qué opina, señor presidente, que esta familia, la familia Ballesteros, continúe pues enriqueciéndose con el dinero precisamente de los quintanarroenses? Pues ya tenían conocimiento de esto. Se me hace pues un abuso, un acto de prepotencia. Creo que la gobernadora también está a favor de suspender ese contrato que le entregaron a esta empresa. Mi recomendación respetuosa sería de que se actuara. Yo tengo antecedentes no buenos de esa empresa. No sé si sean los hijos del Señor, que en paz descansen, pero cuando el Fobaproa resulta que esta familia Ballesteros tenía una empresa constructora y fueron los que hicieron, muy amigos de Salinas y de Zedillo, hicieron la autopista del Sol. Ellos manejaban la autopista del Sol y de repente viene la crisis al término del gobierno de Salinas,
entrando Cedillo, 1994-95. Y es cuando crearon el FOBAPROA. Tenía un nombre antes, fue un fideicomiso primero, y luego fue el FOBAPROA. Y una de las carreteras que rescataron fue la autopista de Cuernavaca a Acapulco. Lo tengo escrito para los que quieran conocer más a detalle sobre el asunto. Lo tengo escrito en un libro que se llama FOBAPROA, Expediente Abierto, que escribí hace 15 años, 20 años. El caso es que por las influencias de la empresa solicitaban de rescate. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Por qué el gobierno tiene que rescatar a una empresa? Cuando hay una crisis, el gobierno no rescata al dueño de una tienda, no rescata a un maestro, no rescata al dueño de un taller, mucho menos a un campesino, a un indígena. ¿Por qué rescatar en una crisis a los de arriba? Con dinero de todo el pueblo. Empiezan a hablar del rescate de la carretera y creo que pedían como 250, 300 millones de dólares los ballesteros. Y de repente cobran como 600 o 700 millones de dólares, el doble. Para rescatar las carreteras había que hacer un avalúo, no hicieron nada. Y se fue a la panza del FOBAPROA toda la deuda, que todavía se está pagando. Pero ¿quiénes eran los señores estos ballesteros? Pues eran empresarios, amigos de Salinas y de Cedillo y de los de arriba, porque quien ordena esto es Ortiz, que era secretario de Hacienda. Cuando el rescate, era el secretario de Hacienda de Cedillo. Y luego fue Gurría. No sé si primero fue Gurría y después Guillermo Ortiz. Sí, no sé, pero fueron los dos. Eso. Y en ese tiempo que Gurría era canciller, el que estaba de secretario de Hacienda era Guillermo Ortiz, que también estuvo de director del Banco de México. Bueno, entonces, eran tan influyentes de que tenían un avión en aquel entonces de lujo. Las vajillas, los platos, donde servían en el avión a los que usaban ese avión lujoso, estaban bordados los platos con oro, los cubiertos igual.
el vino ahí. Ahí les dejo de tarea que me den las marcas, porque era muy común eso, hasta hace poco, botellas de vino famosas. Petro. No, pero había otro todavía. ¿Cómo es? Petrus. Petrus. Y había otro. Además, especiales de serie. Y bueno, como estábamos nosotros en la lucha, siempre la gente nos apoya mucho y nos da información. Y una compañera que trabajaba ahí en la empresa me busca porque era simpatizante y me da toda la información de cómo eran los viajes. Se lo prestaban ese avión en aquel entonces al que era jefe de gobierno, pero antes era Espinosa Villarreal, ¿sí? Para ir de compras. Y hasta señor Prigioni. Sí, ¿qué era Prigioni? Nuncio apostólico, sí. Sí, pero así para personalidades. Entonces me vuelves a hablar de estos, no sé si sean ellos, porque supe después que lamentablemente el señor perdió la vida, un accidente por Valle de Bravo, pero si es la misma empresa, pues hay nanita. O sea, pero ya son muchas las quejas de la gente. Está cansada ya la gente. Sí, y hay que poner un hasta aquí. Y siempre recurren volvemos a lo mismo, al Poder Judicial, y se amparan, y ahí tienen a sus empleados. Yo menciono acá, pero ¿dónde está la corte? Acá, sí. No. Eso sí calienta, Bueno, pero sí estoy de acuerdo en que se revise. Sí, sí, hay muchas quejas de eso. Y así hay contratos de todo. Por eso hay que seguir con la transformación, que fueron muchos años. Siempre, lo repito, fueron 36 años de esa política. El porfiriato fueron 34. Y no fue fácil sacudirse de todas esas prácticas, todos esos vicios. Pero el modelo neoliberal empezaron a aplicar desde 1983 hasta el 2018, 36 años. 36 años. Y pues esto caló profundo. No fue nada más la política económica, no, tuvo que ver con lo educativo. Imagínense lo que enseñaban en las universidades, lo que desapareció, el civismo, la ética, la historia. Decretaron el fin de la historia.
Ya no querían que nos acordáramos de Hidalgo. Me acuerdo que hasta promovían películas con actores progres buena ondita, en donde Hidalgo era un mujeriego y Morelos también, y sí, y que no había existido el Pípila, y que 7 leguas no era caballo sino yegua, y o sea, todo el tiempo ahí estaba la intelectualidad, esta misma, Aguilar Camín y Krause y todos ayudando. Dice, no, ¿qué? Eso de la soberanía es un término, un concepto obsoleto, anacrónico. ¿Para qué vas a estar pensando en la historia? ¿Cómo estás recordando? ¿Sí? A Hidalgo y a Morelos y a Juárez y a Villa y a Zapata y a Madero y al general Cárdenas. No. Piensa hacia adelante, hacia el futuro. Entonces, por mucho tiempo, y a muchos los dejaron confundidos. Es un bombardeo. Si ustedes se escaparon de milagro, que les veo muy bien, pero otros no, cuesta muchísimo trabajo, pero tiene esa explicación. Ahora que vamos a presentar el paquete de iniciativas de reforma a la Constitución, pues lo que vamos a hacer es regresar un poco, ¿no?, del espíritu, de la letra de la Constitución original del 17, sobre todo lo que tiene que ver con la justicia, porque todo eso lo quitaron en el periodo neoliberal. Y siempre hago la misma pregunta: ¿qué reformas hicieron en 36 años del periodo neoliberal en beneficio del pueblo? Ni una. ¿Qué reformas constitucionales hicieron para beneficiar al pueblo? Todas en contra, todas a favor de intereses facciosos, intereses particulares. Por eso, pues tenemos que continuar esto de los contratos. Ahora hay una versión nueva en el mundo. Como fracasó el modelo neoliberal, no sé si se han dado cuenta que quieren que regrese, nada más que con más extravagancia. Pero es lo mismo. Quieren que vuelva. En otras partes, porque aquí nuestros adversarios no tienen ninguna propuesta, nada. Solo es estar chingando contra nosotros sin ton ni son. Ojalá y le sigan así, ¿no? Porque la gente pues, no les hace caso. Pero
sí fueron muchos años de pillajes, de robos. Entonces, esos contratos que todavía existen, hay que revisarlos. Nosotros todavía estamos revisando contratos. Les decía, no hemos podido terminar de limpiar el ISSSTE. Estaba podrido. Porque lo hicieron pedazos. Entonces entregaron por partes a grupos Hijos de su... de intereses, a empresas en donde están exfuncionarios del ISSSTE, políticos, desde laboratorios. Si se requiere un análisis, tienes que ir a una empresa privada. Las ambulancias las manejan privados, hasta las camillas. Entonces lo que queremos es saber cómo integramos otra vez para que sea un servicio público. La hemodiálisis, los servicios de hemodiálisis, también los del ISSSTE, los servidores públicos del ISSSTE, no cuentan con información sobre a cuántos pacientes se les tienen que dar servicios de hemodiálisis. No cuentan, porque la información la tiene la empresa que da el servicio. Oh, no puede ser. Entonces hay dos cosas, ¿no? O el funcionario no se atreve, por alguna razón, porque la instrucción es, vamos a tener nosotros el servicio, que lo tenga el ISSSTE. No un servicio subrogado, una subcontratación carísima. Además, muchas veces ni siquiera se otorga el servicio y se cobra. Bueno, por alguna razón, el servidor público no ha podido. La otra es también cierto temor, porque dice, no, si cancelas el contrato, se te van a morir los enfermos. A ver. Sí, cómo no. ¿Qué no puedes hacer en tanto se recupera el servicio de hemodiálisis? Un acuerdo con el seguro para que los trabajadores del ISSSTE que requieren ser atendidos, los atiende el seguro en tanto tú resuelves. Pero así como esto que les estoy planteando, todo es el agua, es la basura, las cárceles. Ahora está sacando un reportaje, Aristegui, sobre el aeropuerto de Texcoco. ¿Saben a quién le habían dado el contrato para hacer la pista en Texcoco? A Televisa. A uno de los dueños de, ¿cómo se llama esta cadena de radio? No, ¿dónde está Ciro? Imagen. ¿Qué tiene que ver un medio de comunicación con hacer una pista de un aeropuerto? Y eso es lo que está defendiendo Carmen Aristegui. Mendigos, viejas, corruptas.
pero a lo mejor ni lo sabe. O es tanto el enojo porque yo sostengo que ella le ha ayudado mucho, o le ayudaba mucho al conservadurismo, porque mediatizaba, hacía creer a muchos de que hacía un periodismo independiente, ¿no? Y también, como en aquel entonces no había nada, todo estaba completamente controlado.